Hay una entrevista que le hacen a Tomás Uribe, el hijo del señor Álvaro Uribe Vélez, el eterno presidente. El único hacker que yo necesito es un hacker en mi corazón para que me ayude a meterme en el corazón de mis compatriotas. Y es una frase que él dice y la cual es: ¿nos unimos o nos morimos? Yo solo quiero dejar hoy un mensaje y es: nos unimos o nos morimos. Y no es una frase menor, es una advertencia, pero también es una estrategia, porque detrás de ese llamado a la unidad hay una contradicción evidente. Mientras se pide unión, se acusa; mientras se invita a sumar, se deslegitima al otro. Y ese es el punto de fondo. Es una entrevista en la que Tomás plantea una narrativa clara. La política ya no se trata de ideologías tradicionales ni de ismos, sino de una confrontación binaria entre oposición y lo que él llama narcocomunismo. Uribismo, duquismo, santismo, lo que sea, cualquier ismo, abelardismo, palordismo, esto es oposición versus narcocomunismo. Un lenguaje fuerte, polarizante, que no busca matices sino bandos. Pero aquí surge la primera pregunta incómoda: ¿se puede construir unidad desde la descalificación? Porque mientras habla de unir a izquierdosos sensatos, a derechosos, a distintos sectores sociales, de unir a la oposición, de unir a los izquierdosos sensatos con los derechosos como yo, a los gays, a los negros. También acusa directamente a la campaña de Abelardo de la Espriella de actuar con deslealtad, de pagar influenciadores y, más grave aún, de hacerle el juego al gobierno. Y que su campaña está pagando influenciadores, como me lo confirmó un alto ejecutivo de esa campaña, sin pruebas concluyentes presentadas en ese momento. Entonces, ¿eso es un llamado a la unidad o una disputa por el liderazgo dentro de la oposición? Porque no se puede ignorar el contexto. Una encuesta en la que Paloma Valencia crece, se posiciona y empieza a consolidarse como figura dentro del espectro opositor. Y aquí aparece otro elemento clave: la personalización de la política. Uribe no solo defiende una idea, defiende una candidata. No habla de un proyecto colectivo en abstracto, sino de una figura específica como la única capaz de unir. Y eso, en términos políticos, no es menor, porque transforma el debate de propuesta en un debate de lealtades. Ahora bien, hay algo más delicado en esa entrevista: el uso del miedo como argumento. Se habla del heredero de las FARC, en referencia a Iván Cepeda. Se menciona el riesgo de repetir el caso de Venezuela. Se plantea una amenaza existencial, y aquí vale la pena detenerse. ¿Estamos frente a un análisis político o frente a una narrativa de alarma? Porque cuando el discurso se construye sobre la idea de que el adversario no es simplemente alguien con quien se discrepa, sino una amenaza que debe ser derrotada a toda costa, el debate democrático se reduce, se simplifica, se radicaliza y se vuelve emocional. Y eso conecta con otro punto crítico que el propio entrevistado menciona: casi sin darse cuenta, las campañas sucias, incluso dentro del mismo sector político. Se habla de influenciadores pagos, de estrategias digitales, incluso de videos con inteligencia artificial. Es decir, la lucha ya no es solo ideológica, es mediática, narrativa, incluso tecnológica. Entonces la pregunta que queda sobre la mesa es más profunda de lo que parece. ¿La oposición realmente busca unirse o está compitiendo por quién lidera esa supuesta unidad? Porque la historia política, no solo en Colombia, sino en toda la región, ha demostrado algo: las coaliciones construidas desde el miedo suelen ser frágiles, y las construidas desde la desconfianza aún más. Al final, el mensaje de Tomás es claro: hay que tragarse las emociones y unirse. Pero la realidad que muestra la entrevista es otra: egos, acusaciones, tensiones internas y una narrativa que divide incluso dentro de quienes deciden querer unirse. Y ahí está el verdadero debate. ¿Puede una oposición fragmentada, que se acusa a sí misma, convertirse en una alternativa sólida de poder? O más aún, ¿estamos viendo un proceso de unidad o simplemente una reconfiguración del conflicto político en otro nivel? Porque si algo deja claro esta entrevista, es que la pelea no es solo contra el gobierno, también es interna, y quizá esa sea la más difícil de ganar.